Muy bien, hermanos. Tienen sus Biblias, tienen sus cuadernos para tomar notas. Muy bien. Quisiera que cada uno me responda a la pregunta que voy a presentarles. Y la respuesta que yo deseo que cada uno me dé es una palabra. Con una palabra me den la respuesta. La pregunta es esta. ¿Cuáles son las dificultades que la iglesia ha enfrentado desde su inicio hasta hoy? Y ustedes, por favor, usen una sola palabra cada uno en su respuesta. La respuesta a la pregunta, una sola palabra. Piensen en la pregunta. ¿Cuáles son las dificultades que la iglesia ha enfrentado desde su inicio en el primer siglo hasta el presente? Una palabra. Chachito. Infidelidad. ¿Perdón? ¿Gerardo? Integridad. Rebeldía. Obediencia, hermano. Sí. ¿Qué dijiste, José Pablo? Falta de obediencia. Ok. Ok. También ha habido, ¿qué más? ¿Qué más? Rebeldía. Dificultades que la iglesia ha enfrentado desde su inicio. Infidelidad de sus miembros. Muy bien. El hermano Gerardo. Ha habido oposición. Ha habido persecución. ¿Verdad? La iglesia ha enfrentado grandes desafíos. Pero una de las cosas que la iglesia ha enfrentado es internamente falsas doctrinas. Internamente, la iglesia ha enfrentado personas que han introducido prácticas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. La iglesia ha enfrentado el desafío de ser absorbida por el mundo y de ser arrastrada hacia la falsedad. Esta ha sido desde el principio una de las grandes dificultades que la iglesia, mantenerse pura en su doctrina, mantener la integridad y la base bíblica es el gran desafío que la iglesia ha enfrentado a través de los siglos. Quiero compartir con ustedes una anécdota que leí hace muchos años. Cuenta que llegó a una iglesia un nuevo predicador. Y este hombre se reunió con los varones de la iglesia para presentar nuevas ideas de cómo la congregación podía crecer. Entonces, la idea que él plantea en la reunión de hombres es esta. Les dijo, miren, ese rótulo que nos identifica afuera, aquí se reúne la iglesia de Cristo. Debemos modificar ese rótulo para darle un nombre más atractivo. Miren, aquí se reúne la iglesia de Cristo. ¿Por qué no quitamos la palabra Cristo y ponemos aquí se reúne la iglesia? ¿Saben por qué? Continuó diciendo este hombre a los varones.
porque la palabra Cristo espanta a la gente y nosotros queremos que la iglesia crezca. Entonces los hombres le dijeron, está bien, no tenemos ningún problema. Cambiaron eliminando la palabra afuera, la palabra Cristo, y el rótulo quedó: aquí se reúne la iglesia. Y entonces empezaron a hacer actividades que enfatizaban la iglesia, los individuos que forman parte. Todas sus actividades estaban enfocadas en la iglesia. Pasando el tiempo, otro vino en otra reunión de esta misma iglesia y les dijo, miren, ¿saben qué? La palabra iglesia espanta a las personas, no atrae, no arrastra gente. ¿Por qué no eliminamos del rótulo la palabra iglesia y dejamos aquí se reúne? Muy bien, dijeron los demás, está bien, no hay problema. Entonces el rótulo quedó afuera, decía aquí se reúne. Y empezaron a hacer actividades sociales, juegos, cenas, confraternidades para mantener y atraer gente. Esta es una anécdota. Podría ser ficción, pero podría ser realidad. Miren, algunos vienen a la iglesia con ideas novedosas a fin de atraer más personas. Yo recuerdo que hace unos años un hermano en Cristo, no de la congregación donde yo estoy ahora, me dijo que en su iglesia que él estaba tratando de empezar, no se llamaban hermanos. Él no usaba ese término porque decía que espantaba a los visitantes. Y entonces él quería dar un ambiente neutral. Así que no usaban el término hermano en Cristo, no se saludaban como hermanos. Me pareció increíble escucharlo. Yo esto no lo leí. No fue a que alguien me dijo eso. Eso me lo dijo un hermano. Y yo le comenté a mi esposa lo que había escuchado y le dije, qué raro. Pero si en la Biblia se habla de hermanos, hermanos en la fe. Entonces, estas son cosas que se pueden ir filtrando en la iglesia. Puede haber ideas de alguien que venga para supuestamente que la iglesia progrese o que la iglesia crezca. En la clase de hoy quiero hablar de dos cosas que quiero aclarar. Dos conceptos. El primero de ellos es el siguiente. El primer concepto es las funciones de las mujeres en las reuniones de la iglesia. Ese es el primer concepto. Segundo concepto que deseo aclarar. ¿Quiénes son mis hermanos en la fe? Y para finalizar en la lección de hoy, yo quiero hablarles un poquito sobre el privilegio de servir en la iglesia. Son las cosas que deseo que tratemos en esta clase, en este estudio bíblico. Apreciados hermanos, los apóstoles predijeron las falsas doctrinas. Leamos por favor Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31.
Hechos, abramos nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 20, desde el versículo 28 y leeremos al 31. ¿Alguno de ustedes que desee leer esa porción, por favor? Amén. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Hermano Gerardo, salte al versículo 28, por favor. 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia al Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hasta el 31. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Muy bien. Gracias. Hermanos, aquí el apóstol Pablo llama a una reunión a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos. Y entonces les da una exhortación advirtiéndoles. ¿De qué cosa les advierte allí, hermano Gerardo? ¿Qué advertencia les lanza? De falsas doctrinas. Sí, les dice que tengan levantando, cuidado, sí, porque de entre ustedes mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjese, está hablando que internamente de los mismos líderes y miembros de la iglesia iban a levantarse personas que no les importaría el bienestar espiritual de la iglesia y que estas personas estarían enseñando falsas doctrinas. En el inicio de esta clase, yo les lancé la pregunta: ¿cuáles son las grandes dificultades que la iglesia ha enfrentado desde su inicio hasta la fecha? Dentro de esas grandes dificultades está falsas doctrinas. Dentro de la misma iglesia se han levantado falsos maestros que han enseñado doctrinas que no tienen el fundamento o la aprobación de Dios. Y aquí Pablo advierte, y fíjense, hay muchos otros pasajes bíblicos donde los apóstoles lanzan esta advertencia de que la iglesia iba a experimentar apostasía. ¿Qué significa esa palabra, amados hermanos? Apostasía. ¿Alguien sabe lo que significa? Apostasía. ir contra el evangelio. Bueno, está cerca, hermano, usted. Apartarse de la sana doctrina. Ese es el significado, ese es lo que encierra esa palabra. Apostatar, óigase bien, apostatar de la fe. Habla de apartarse del camino de Dios. Y los apóstoles lanzaron esa advertencia. Fíjense, ¿saben ustedes cómo fue que entró el bautismo por rociamiento a los bebés? Bautizar a los infantes, rociando agua en la frente. Ustedes saben que eso no tiene fundamento en el Nuevo Testamento. Por ningún lado aparece esa doctrina.
esa doctrina entró posterior a la muerte del último apóstol y fue poco a poco. Las doctrinas no aparecieron de la noche a la mañana, fueron infiltrándose poco a poco en la iglesia. Pablo entonces aquí a los líderes de la iglesia de Éfeso les lanza esta advertencia: cuídense, estén vigilantes, que van a venir lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, primera de Timoteo 4, 1 al 6 es otra advertencia que Pablo lanza aquí a Timoteo. Por favor, leamos ese pasaje. Otro hermano que nos lea, primera de Timoteo 4, versículo 1 al 6. Amén, hermanos. Amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gracias, José Pablo. Está ahí. Hasta el 6. ¿Leíste hasta el 6? Ese es el 5. Viene Okay, el 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Gracias. Excelente. José Pablo, danos una explicación breve de tu comprensión de lo que el apóstol está dirigiéndose allí a Timoteo. Bueno, aquí claramente dice que lo que usted venía diciendo, que dentro de la iglesia pues, vendrán personas engañadoras con falsas doctrinas que son de demonios, dice aquí el apóstol Pablo. Y que más que todo, aquí dice que nosotros, si en todo caso queremos ser buenos ministros de Jesucristo, debemos proclamar la buena doctrina para que así pues se nutran los demás hermanos de la palabra, de la buena palabra de la fe. Así es. Gracias, José Pablo. Entonces, miren, el primer concepto que yo deseo abordar, y estoy ahora en un preámbulo de ese primer concepto, ¿cuál es la función de la mujer en las reuniones de la iglesia? Ese es el primer concepto que yo voy a abordar en este. ¿Sí, hermano? Gerardo. Una pregunta, hermano. Me llama la atención aquí este versículo que estamos tratando. Estamos hablando de las falsas doctrinas que harán blanco en la iglesia. Y habla de prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Viene a mi mente los adventistas, porque ellos prohíben comer algunas cosas. Así es. Estamos en y la doctrina de el celibato, allí Pablo dice, prohibirán casarse. Okay. Ellos no entenderán eso. Hermano, es que ni siquiera estudian la Biblia. Porque ese es el problema, hermanos. El problema es de que muchas de las personas, especialmente en las iglesias, no dedican
tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y entonces creen o enseñan doctrinas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está profetizando la introducción de la doctrina de el celibato. Prohibirán casarse. Claramente aquí dice, ¿y cómo califica el apóstol Pablo estas enseñanzas? Hipocresía. En el versículo 1, en el versículo 1, de la fe. sí, pero dice doctrinas de demonios. Oigan ustedes, hermanos. Ahora, yo quiero establecer algo importante. Miren, por allí ustedes pueden escuchar esta expresión. La doctrina o lo que se predique no es importante. Lo importante es que se hable de Jesucristo. Eso es lo que se dice. Hermanos, pero la doctrina es importante. La iglesia tiene conceptos que necesita creer y practicar y enseñar. Y no son conceptos, no son enseñanzas nuestras, sino fundamentadas en la Biblia. Entonces, el peligro de las falsas doctrinas ha estado desde el inicio. Ahora, en la iglesia de Cristo tenemos una regla. Para todo asunto de fe, debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿De dónde extraemos este principio? Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Hay un micrófono que está abierto, que hay otra conversación de fondo. Sí. Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro 4:11. Muy bien. 4:11. Así es. Muy bien. Hermano Chachito, ¿puede apagar su micrófono? Gracias, hermano Chachito. Muy bien. Muy bien. Entonces, Primera de Pedro 4:11 respondió acertadamente el hermano Chachito. Léanlo, por favor, abran su Biblia. Esta es una clase, un estudio bíblico. Por favor, verifiquen y entonces leamos este pasaje bíblico. En la primera parte dice, cuando alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Noten esto, de esta afirmación que hace el apóstol Pedro, nosotros extraemos ese principio, esta regla. La regla dice, para todo asunto de fe, debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Es una regla que nosotros en las iglesias de Cristo tenemos. Ahora, procedamos a responder la primera cuestión. ¿Pueden las mujeres tener alguna participación en el programa de los cultos? ¿Qué dice la Biblia? Esta es la primera. Esta es una clase de doctrina, hermanos. Estamos revisando nuestra fe. Sí, hermano Gerardo, perdón. Porque no permito a la mujer enseñar a la congregación, sino estar en muy bien. Entonces, leamos por favor Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 15. Primera de Timoteo 2, 8 al 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hasta el 15. Sino con buenas obras,
como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Muy bien. Aquí yo aporto una evidencia bíblica para la respuesta a la pregunta: ¿pueden las mujeres tener alguna participación en el programa de los cultos de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? En el culto público son los varones quienes deben presidir. En el versículo 8, el apóstol Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Noten esto, el rol del varón. Entonces el apóstol Pablo más adelante en el pasaje que acabamos de leer dice tajantemente que las mujeres no deben ejercer el dominio o la dirección. El varón ha sido designado por Dios como cabeza. Entonces, el apóstol Pablo proporciona una razón. ¿Cuál es la razón que Pablo da? Que no fue Adán el que pecó, sino Eva la que cayó. Ajá, pero antes de eso dice, Adán fue formado primero por orden de creación. Miren, orden de creación. Dios formó primero al varón y después a Eva. Segundo, por razón espiritual. Dice que Adán no fue engañado, sino que Eva. Da ahí una razón más. Entonces, en el culto público son los varones quienes deben presidir. Oraciones y dirección de cantos, presidir en la Santa Cena y en la predicación. Son los varones los que deben presidir en las reuniones de la iglesia. Y nótese, iglesia, el conjunto de miembros de la congregación formada por hombres y mujeres. En el culto de la iglesia, las mujeres deben apoyar a los varones desde sus asientos en obediencia al mandato apostólico. El movimiento feminista es muy fuerte en nuestra sociedad actualmente. El movimiento feminista es lo opuesto, es el extremo opuesto del machismo. El machismo es un extremo que no tiene fundamento bíblico. De igual manera, el movimiento feminista es otro extremo. Y no se debe suponer que el movimiento feminista simplemente busca igual pago para igual trabajo. El movimiento feminista, al menos en su forma más radical, está dedicado a reestructurar la familia, la institución del matrimonio e incluso la iglesia misma. Eso es lo que persigue el movimiento feminista. Entonces, la iglesia está en el mundo, pero no es de este mundo. La iglesia no debe dejarse arrastrar por los movimientos culturales o por las modas o por las nuevas filosofías. La doctrina de la iglesia permanece inalterable. Dios no autoriza que la iglesia revise periódicamente la doctrina y que diga, bueno, pues hace 500 años en la iglesia se creía tal cosa, pero como los tiempos cambian y estamos en otra época, vamos a cambiar de doctrina. No, hermanos. La doctrina de la iglesia fue dada una vez
y no cambia. Lean Judas, versículo 4, por favor. Judas está antes de Apocalipsis. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres Lea desde el impíos. 3, por favor, hermano. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Allí, detengámonos ahí, gracias. Miren, hermanos, miren, aquí hay un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es que los cristianos no seamos tímidos y que en el momento preciso, en la ocasión precisa que se demande o que necesitemos responder sobre nuestra fe, nuestras doctrinas, necesitamos responder y necesitamos defender la sana doctrina. Yo estoy compartiendo con ustedes esta clase. Repito, como lo he dicho desde el inicio, esta clase que les estoy dando no son temas de reflexiones de edificación para alimento o para conocimiento. Es para que nos afirmemos en la sana doctrina. Miren, en la Iglesia de Cristo, nosotros no creemos que nosotros somos los únicos salvos, ni que somos los únicos que tenemos la verdad. La verdad está en las Sagradas Escrituras. Pero en la Iglesia de Cristo nosotros hacemos énfasis en que todo lo que en la iglesia se predique, se practique, necesita tener fundamento en la Biblia. Si lo que predicamos o enseñamos en la iglesia no tiene fundamento bíblico, entonces estamos mal. Nosotros creemos que nada se puede practicar ni enseñar en la iglesia si no tiene fundamento en la Biblia, hermanos. Yo deseo que ustedes tengan plena conciencia de esto. Como les dije hace un instante, algunos dicen, la doctrina no importa. Usted predique a Cristo solamente. Hermanos, la doctrina sí importa. Y nosotros necesitamos creerlo firmemente y tener los pies fundamentados en la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, todo lo que nosotros creemos necesitamos responder con la Biblia. ¿Por qué? Entonces ahora estoy respondiendo a una pregunta. ¿Pueden las mujeres tener alguna participación en el programa de los cultos de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que son los hombres los que deben presidir. Ahora, yo les lanzo una pregunta, hermanos. ¿Hay algún ejemplo en el Nuevo Testamento donde las mujeres presidan en los cultos de la iglesia primitiva? ¿Hay algún ejemplo en las cartas apostólicas o en el libro de Hechos que nos indique que las mujeres predicaban en las reuniones de la iglesia o que dirigían en las reuniones de la iglesia? No lo hay. Retamos a cualquier persona que con pasajes bíblicos nos digan si en la iglesia primitiva, de acuerdo a los registros del Nuevo Testamento, las mujeres presidían en los cultos de las iglesias. Hermano, el caso de Débora es del Antiguo Testamento. Usted lo ha dicho, hermano. Usted lo ha dicho. Antiguo Testamento. Gonzalo. Sí, adelante. Ok, en realidad sí comprendo la parte de presidir, de dirigir y de enseñar. Esa parte estoy completamente convencido que es el hombre. Pero como duda, porque, por ejemplo, el coro, las alabanzas, bien podemos tener un
un hombre como director o quien dirija, pero se extiende a tal punto que la mujer no se puede parar al frente a cantar y alabar. No, ¿También aplica? no aplica, hermano. No aplica para eso. Nosotros podemos, y en efecto, yo he querido tener un equipo de alabanza que en ocasiones especiales, porque sí tenemos en el año ocasiones especiales. Ese equipo de alabanza podría enseñarnos nuevas alabanzas. Y durante los cultos regulares, el equipo de alabanza, formado por varones y mujeres, dirigido por un varón, pueden dirigir alabanzas desde sus asientos con un micrófono a mano para realzar la alabanza. Hermanos, yo me siento muy orgulloso del canto a capela, del canto sin instrumentos musicales en la iglesia. Es una herencia espiritual de la cual yo me siento orgulloso y es con base bíblica, apreciados hermanos. Creo que tenemos la base bíblica para cantar sin acompañamiento de instrumentos musicales. Creo que cuando se canta bien, la alabanza edifica el canto a capela, y esa es una de las falencias de nuestra congregación. Necesitamos mejorar el canto, la alabanza. Es una de las cosas que yo creo. Volviendo entonces al punto, no hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento que diga que las mujeres pueden pararse al frente a predicar un sermón cuando la iglesia está reunida, o para dirigir. Son los varones los que están sirviendo. Eso es lo que dice la Biblia. Y una de las cosas que nosotros necesitamos ser enfáticos: Primera de Pedro 4:11, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, y hacer una sana interpretación de las escrituras, no sacando fuera de contexto ningún pasaje bíblico. Recordando entonces que el Antiguo Testamento no forma parte de los mandamientos para la iglesia. La iglesia tiene su doctrina fundamentada en el Nuevo Testamento. Aplicar pasajes bíblicos del Antiguo Testamento para sostener una doctrina de la iglesia es una interpretación incorrecta. Segundo tema que deseo compartir con ustedes en esta clase. Y yo les hago la pregunta ahora, les lanzo así como inicié, ahora les lanzo otra pregunta. Y quisiera que por favor me contesten sí o no. ¿Podemos llamar hermano o hermana a cualquier persona? No. 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 ¿Qué dice la Biblia? Por supuesto que no. Lean Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. Sí, Daniel. Asimismo, vosotras, mujeres. Primera de Pedro. 3:1. No, Primera de Juan, perdón. Primera de Juan 3:1, perdón. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Muy bien. Una gran declaración, una verdad está expresando aquí el apóstol Juan. El gran amor del Padre que nos ha adoptado dentro de su familia, y habla de el mundo, las personas. Entonces claramente aquí habla de el mundo y los hijos de Dios. En el mundo hay dos clases de hijos de Dios. Unos son hijos de Dios por creación y otros son hijos de Dios por adopción. Noten esto, hermanos. Esto es muy importante. Nosotros, cuando estamos en la iglesia, y yo hago un llamado aquí a quienes dan anuncios, óigase bien,
En el día martes de oración, por ejemplo, martes de oración, allí se presentan muchos nombres de personas que ni conocemos. Se someten a oración nombres. Nosotros no podemos estar llamando hermanos a todos los que aparecen en las listas de oración. Necesitamos asegurarnos si es un amigo, un visitante. Necesitamos aclarar bien esos conceptos. Cuando damos un anuncio, llegó una persona visitándonos, por ejemplo, y no podemos nosotros, si es un visitante, nosotros no lo llamamos hermano porque no lo reconocemos como nuestro hermano en la fe. Necesitamos aclarar estos conceptos. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Lean conmigo, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Vamos a leer. Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten aquí, los que le recibieron, les dio la potestad de ser adoptados hijos de Dios. Entonces, hay hijos de Dios por creación. Todos somos hijos de Dios por creación. Pero solamente los que obedecen al Evangelio son hijos de Dios por adopción, por medio de Cristo Jesús. Romanos, vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16, por favor. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Okay. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, un concepto muy importante. No todas las personas son hijos de Dios en el sentido espiritual, por adopción. Solamente aquellos que obedecen al Evangelio y reciben el Espíritu Santo como el sello de Dios, según dice la palabra de Dios. ¿Por cuál medio llegamos a ser hijos de Dios? Bueno, la Biblia enseña que llegamos a ser hijos de Dios por medio de un nacimiento espiritual. En el Evangelio de Juan, no lo vamos a leer, pero esto es algo que ya nosotros manejamos, yo espero. ¿Cómo uno llega a ser hijo de Dios? Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 3 y el versículo 5, del nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Jesús le aclaró que este es un nacimiento espiritual. Cuando una persona oye el Evangelio, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados, confiesa con su boca su fe en Jesús y es bautizada como manda Jesucristo, recibe el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo, y automáticamente Dios la añade a su iglesia. Hechos 2:38 al 47. Ahí ustedes pueden verificar lo que acabo de decirles. Entonces necesitamos, cuando hablamos, damos anuncios en la iglesia, necesitamos, para no crear confusiones, necesitamos hablar con la verdad. Y cuando una persona
llega y esta persona no ha nacido de nuevo, no es nuestro hermano en la fe. Nosotros no podemos llamar hermano en la fe a todos, solo a los que han obedecido al evangelio. Cuando está visitándonos una persona y esa persona viene y sigue llegando a nuestras reuniones, pero no ha obedecido al evangelio, nosotros no podemos llamarle hermano. Es nuestro amigo visitante. Necesitamos aclarar estos conceptos y por eso quise traer esto para que nosotros podamos hablar correctamente en la iglesia. Quiero finalizar esta clase haciendo un énfasis sobre el privilegio de servir en la iglesia. Podemos servir, podemos poner, pregunto hermanos, podemos poner a servir en los cultos a cualquier varón asistente a las reuniones de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Sí. Repito, podemos poner a servir en los cultos a cualquier varón asistente a las reuniones de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Miren, yo quiero enfatizar sobre la importancia de la iglesia. Es un honor servir en la iglesia, hermanos. La Biblia usa numerosas expresiones metafóricas para hablar de la iglesia. Y cada una de estas metáforas describe un aspecto diferente de lo que la iglesia es y de lo que la iglesia está llamada a ser. Por favor, abramos Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Y con este último pasaje yo deseo cerrar nuestra clase de hoy. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Espero ir pronto a verte, pero te escribo esto para que si me retraso, sepas cómo debes portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Pablo ha dejado a Timoteo en Éfeso mientras Pablo se dirigía a Macedonia. Allí lo dice en el capítulo 1, versículo 3. Pablo confía al joven predicador que ponga en orden ciertos asuntos en la iglesia de Éfeso. Pablo esperaba regresar a Éfeso pronto. Sin embargo, como viajero experimentado que Pablo era, estaba consciente de la multitud de cosas que podrían obstaculizar sus planes. Por lo tanto, le envió estas instrucciones a Timoteo en caso de que su regreso tomara más tiempo de lo planeado. Pablo le dijo a Timoteo: te escribo para que sepas cómo debes conducirte. Conducirte es una palabra del griego anastrefo. Esa es la palabra en el griego anastrefo, que quiere decir actuar, comportarse, conducirse. Según el contexto de la carta, Timoteo recibió instrucciones sobre cómo comportarse con los falsos maestros, cómo comportarse en la adoración a Dios y cómo comportarse en la selección de los dirigentes de la iglesia. En la iglesia, uno debe saber comportarse. Y no me refiero al culto, a las 2 horas en que estamos en las reuniones de la iglesia. Hablo de que nosotros formamos parte de la iglesia y como miembros de la iglesia, los varones, necesitamos mantener una conducta acorde a nuestro llamado. Y no hablo de la conducta en las 2 horas que estamos reunidos. Hablo de nuestra conducta diaria, apreciados hermanos.
Dios espera que nosotros seamos hombres de Dios en el trabajo, donde sea que estemos. Pablo le escribe a Timoteo y le llama la atención y le dice, mira, ¿sabes qué, Timoteo? Necesitas aprender a comportarte como miembro de la iglesia. Debes. Esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes comportarte. Debes. Esa palabrita, ¿de qué nos habla? De una obligación. No es opcional. Nosotros, los hombres de la iglesia, que servimos semana tras semana en diferentes áreas, necesitamos comportarnos como hombres de Dios. Es un deber, es una obligación. Servir en la iglesia es un privilegio, hermanos. Es una honra. No debemos de tomar a la ligera esa oportunidad de dirigir una oración, de pasar la bandeja con la Santa Cena, de darle la bienvenida a las personas que llegan, de parar a dirigirnos un canto o de leer un pasaje bíblico o de predicar o de enseñar. No debemos tomar a la ligera nada de eso, apreciados hermanos. Es un honor, es un privilegio. Y como es un honor, necesitamos saber cómo comportarnos todos los días en nuestra vida. Y Pablo entonces da razones teológicas que obligan a Timoteo a obedecer las instrucciones. ¿Cuáles son las razones que Pablo le da a Timoteo aquí para que preste atención a cómo vive, cómo es su conducta, la de este hombre? Que ustedes y yo, apreciados hermanos, nosotros también somos llamados a prestar atención cómo vivimos, cómo hablamos cuando los hermanos no nos están viendo, cuando estamos en el seno del hogar, cuando estamos con nuestros amigos mundanos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Necesitamos prestarle atención a eso. Razones que Pablo le da a Timoteo aquí en estos dos versículos que leímos son las siguientes. La iglesia es la casa de Dios. Casa. La palabra griega allí es oikos y se refiere, puede tener dos connotaciones. Una puede referirse a una vivienda, a una casa, pero también puede referirse a la familia que vive en esa estructura. La iglesia es la casa de Dios. Y nosotros debemos saber cómo comportarnos, no en las 2 o 3 horas que tenemos en las reuniones semanales. No, nosotros formamos parte de la iglesia las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos miembros de la casa de Dios. Y nuestra vida debe honrar a Dios. Nuestra vida debe ser de honra y gloria a Dios. De tal manera, hermanos, que la reunión del día domingo es la cúspide, es la cereza en el pastel de cómo andamos viviendo todos los días de nuestra vida diaria. Y la reunión de la iglesia es la culminación de una vida de honra a Dios. ¿Cómo debes comportarte? Primera razón que le da Pablo, porque la iglesia es la casa de Dios. Segunda razón, porque la iglesia es del Dios viviente. La iglesia le pertenece al Dios viviente y Dios nos ve todos los días. Él está en todas partes. El Dios vivo no es un Dios muerto. Por eso a mí, cada vez que nos reunimos en la iglesia y veo que algunos no adoran a Dios en el espíritu y verdad,
me pongo a pensar qué clase de Dios es al que están adorando, qué clase de Dios es al que están sirviendo. ¿Es un Dios real? ¿Es un Dios vivo? Pues entonces tenemos que demostrarlo. Pablo le dice, esto te escribo para que sepas cómo debes comportarte en la iglesia. Es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente y es columna y baluarte de la verdad. Esta es la tercera razón que Pablo da, tercera razón teológica para que Timoteo preste atención a cómo se conduce en su vida diaria. Forma parte de la columna y baluarte de la verdad. Columna es algo que sirve de apoyo a una estructura o edificio. Baluarte es aquello que provee una base firme para algo. Baluarte es un fundamento. La iglesia debe apoyar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La sana doctrina que hemos recibido. Y así como inicié, termino esta clase haciendo referencia a que Dios ha depositado en manos de la iglesia la doctrina. La iglesia no tiene autorización de Dios para legislar. Nosotros no estamos autorizados por Dios para estar cambiando la doctrina a nuestro antojo o por los cambios culturales. La iglesia no está sujeta a los cambios culturales ni a las modas. No, porque en el mundo el feminismo tiene fuerza. Y uno, cuando dice que el varón es cabeza del hogar, es mal visto en la sociedad. No por eso vamos a cambiar nosotros. La iglesia no está cambiando las prácticas y la doctrina solo para ajustarse a la corriente cultural. Mucha gente, aún dentro de la misma iglesia, hermanos, dentro de la misma iglesia, hay quienes están dispuestos a hacer un lado la doctrina, el fundamento bíblico, para darle paso a prácticas y doctrinas y enseñanzas que son culturales. Tengamos cuidado con eso, amados hermanos, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Acerca de ese último comentario, ¿Ok? de que me parece interesante porque hay personas que quizás no ven la grandeza que es la palabra de Dios, porque la Biblia es el libro más antiguo que sigue tan popular, porque no se compara, no hay ningún otro libro que sea así de antiguo y que sea el libro más vendido de todos. Y es por una razón, porque esta es palabra de Dios perfecta, que no es movida por cambios culturales, por época ni pensamiento humano. Así es. Y por eso no importa qué nuevo movimiento esté, la Biblia nunca tendrá ninguna falta que ellos podrían encontrar. Le podrían leer y nunca encontrarían una falta que apoye su causa extremista, en otras palabras, porque así es como están hoy en día, porque la Biblia es perfecta. Y el pasaje que leímos de las mujeres que deben permanecer en silencio, si uno se pone a verlo, es un pasaje muy fuerte, porque es como si las mujeres solo tienen un propósito, pero todo fuera de contexto suena malo. Si uno lee la Biblia y analiza, ve el valor grande que tienen las mujeres. Así es. Porque Jesús mismo, si no fueron los apóstoles que creyeron que primero que él estaba vivo, sino las mujeres. Sí. Y eso se nota el amor que le tiene Dios a las mujeres y su rol es importante. Así es. Y ustedes saben perfectamente bien cómo el rol de nuestras mujeres en nuestra congregación. Ustedes saben muy bien el trato que este servidor le da a nuestras mujeres. Y cualquiera que me oyera decir, bueno, si no conoce el contexto y si no conoce nuestra iglesia, podrá decir, wow, las mujeres de la iglesia de ese hermano
deben estar con velo, cubiertas totalmente y están allí en silencio. Y ustedes saben que no es así. Ustedes saben muy bien cómo nuestras hermanas son tratadas, pero lo que dice la Sagrada Escritura es lo que necesitamos hacer. Excelente. Entonces, apreciados hermanos, he compartido con ustedes esta clase. Les agradezco muchísimo y esperamos.